también a esta hora el doctor Juan Manuel Sáenz con su tema del día. Pues ha hablado esta semana sobre la orientación que le está entregando a los colombianos, no solamente a los bogotanos, cundinamarqueses, sino a todos los colombianos sobre las preguntas de esta consulta popular que se viene, que se aproxima y que deben estar enterados. ¿Sirve, no sirve? ¿Les favorece, no les favorece? Un experto en esta materia es el doctor Juan Manuel Sáenz, quien ya está con nosotros. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes y al equipo de producción de Halcón Radio. Bueno, señor, hoy hay como una pregunta bien interesante a medida que usted ha venido tratando este tema durante estos días, el tema de la consulta popular. Nos imaginamos que hoy va a sorprender usted a todos nuestros colombianos. Bueno, Héctor, la pregunta que vamos a analizar hoy es la pregunta 4, que dice, abro comillas, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ¿Sí o no? ¿Qué respondería usted, Héctor? A ver, las, las salidas a consultas médicas, pues siempre regularmente se han hecho, ¿no? Cuando tiene una cita médica, el trabajador pide trabajo. Pero es que aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más porque ya esto del periodo menstrual en las mujeres, creo yo que no necesita una consulta médica. Y entonces esto se convertiría en solo permisos y solo enfermos trabajando, me imagino yo. Pues mire, lo que pasa es que eh, voy a hacer un recuento de lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo para que podamos arribar a una conclusión, positiva o negativa. El artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, en el numeral sexto, nos habla de los permisos que el empleador debe darle al trabajador. Y literalmente dice, permiso para votar, permiso para desempeñar cargos oficiales transitorios, permiso para atender una calamidad doméstica grave comprobada, permiso para atender el luto, es decir, en caso de fallecimiento de un familiar, se concede un permiso para que el trabajador pueda atender esa situación, que es diferente a la calamidad doméstica. Permiso para atender comisiones sindicales, permiso para la asistencia al entierro de compañeros y la licencia de maternidad y paternidad. ¿Correcto? Adicional a eso, el numeral décimo de ese artículo 57 nos dice que se le debe conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la licencia por luto que trata este numeral. Y el número 11 es la licencia de embarazo o remunerada para la trabajadora, que la puede disfrutar una semana antes o 2 semanas antes de la fecha probable del parto. Pero fíjese que no nos habla de los permisos para tratamientos médicos, ni tampoco licencias por periodos menstruales incapacitantes. ¿Y qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia y la Sala de Casación Laboral frente a esos temas de los permisos para atender tratamientos médicos? Y dice que, si bien es cierto, no está establecido en el artículo 57, no es tampoco menos cierto que eh, el artículo 108 del Código Sustantivo de Trabajo regula lo relacionado con el reglamento interno de trabajo. Y entonces el reglamento interno de trabajo debe prescribir todo lo relacionado con los permisos que la empresa debe darle al trabajador para atender esos asuntos de carácter médico. Es claro que la Corte Suprema por vía jurisprudencial ha dicho que la empresa sí le debe conceder esos permisos al trabajador para atender situaciones de carácter médico, tratamientos médicos, pero eso debe estar regulado por el reglamento interno de trabajo. Y entonces el reglamento interno de trabajo no es claro, el código sustantivo en el artículo 108 tampoco es claro
al decir cómo deben funcionar esos reglamentos, de qué carácter deben ser, de qué tiempo deben ser, durante cuánto tiempo, cuántos días, qué anticipación, si puede decir que no, o etcétera. O sea, simplemente deja el aspecto muy abierto. Y también es cierto que hay mujeres que tienen unos periodos menstruales bastante incapacitantes, que genera cólicos, dolor, malestar, bueno, en fin, son una cantidad de síntomas que los hombres no conocemos y que para las mujeres puede ser bastante doloroso poder afrontarlos. Y algunas mujeres, no todas, pero pues partimos de la excepción y no de la regla. Entonces, la pregunta es, ¿se justifica que haya una prescripción expresa de esos asuntos? Pues mi respuesta es sí. En este caso, sí es necesario que haya una regulación laboral que nos hable de los temas de los permisos que se le debe dar al trabajador para atender tratamientos médicos, que no sean incapacitantes, porque si son incapacitantes, estamos frente a otros escenarios que tienen que ver de incapacidad por enfermedad común o incapacidad por enfermedad laboral o accidente laboral. Entonces, si una persona sufre un accidente laboral, pues queda incapacitada y debe ser la ARL quien le dé la atención. Si una persona sufre un accidente de carácter no laboral, es decir, jugando fútbol se partió un pie, y no pudo ir a trabajar, pues es la EPS la que debe darle la atención y quien debe pagar la incapacidad. Digamos que en Colombia, una incapacidad de 1 o 2 días lo debe pagar el empleador al 100% del salario, y a partir del tercer día hasta el día 180, si es una enfermedad de carácter común, la debe pagar la EPS. Y si es una enfermedad de carácter laboral, la debe pagar la ARL. Y a partir del día 180 al día 540 lo debe pagar el fondo de pensiones o Colpensiones, a donde esté afiliado el trabajador. Y desde luego que esto ha sido bastante polémico, porque un trabajador incapacitado pues debe recibir la remuneración, obviamente como acabamos de decir, siguiendo esas reglas, que las debe pagar la EPS o la ARL, pero hay ciertas personas que han abusado de eso, han abusado del derecho y se han mantenido incapacitadas para no trabajar, pero sí recibir la remuneración por la incapacidad. Y frente a todo eso, pues hay una reglamentación bastante interesante que, vuelvo y repito, fue expedida en el gobierno anterior del señor Iván Duque, que es el decreto 1427 de 2002. Si usted, oyente, quisiera profundizar en estos temas, pues lo invito a que lea el decreto proferido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el decreto número 1427 de 2022. Y entonces allí se hace una regulación bastante expresa de lo relacionado con la licencia de maternidad, la licencia de paternidad y cómo se atienden las incapacidades de carácter de origen común o de origen laboral, y quién paga esas licencias y cómo se pagan y hasta cuándo se pagan. Digamos que no es este es el escenario, es muy corto el espacio para hablar de todos esos temas. Sin embargo, les dejo la referencia normativa para que ustedes se puedan guiar y puedan entender un poco más de eso. Entonces yo entendería que sí es necesario que haya una regulación expresa respecto a los tratamientos médicos que no son incapacitantes. Vuelvo y repito, porque si una persona padece cáncer, es una enfermedad, puede ser de origen común o de origen laboral. Supongamos que una persona que trabaja en la industria, ya no existe en Colombia, del asbesto, y está prohibido el asbesto, y ese era un elemento que se utilizaba en las tejas de Eternit, y que en Holanda esa empresa fue, digamos que sancionada y cerrada, porque pues produjo muchas enfermedades, y desafortunadamente en Colombia pues hay mucha casa que utiliza esas tejas, y digamos que se utilizaron y generaron algunos inconvenientes de carácter médico. Pero entonces supongamos que una empresa, Eternit en su momento, voy a poner de ejemplo eso, que produce asbesto o trabaja con asbesto, y un trabajador se haya enfermado por trabajar en esa empresa y haya generado cáncer. Entonces pues es una enfermedad de origen laboral, que es un tratamiento médico, que es incapacitante, porque una quimioterapia, una radioterapia
puede generar una incapacidad laboral. Entonces, el tratamiento médico, como está incapacitado, el trabajador pues va a recibir la remuneración. El problema es el limbo, es cuando el tratamiento no es incapacitante, sino que simplemente supongamos que se trata de un tratamiento odontológico, que es el primero que se me viene a la cabeza. Entonces, la persona debe ir una vez a la semana a hacer un tratamiento de conductos, a hacer una situación a solucionar una situación de carácter doloroso. Pero no es todos los días, es 2 horas una vez a la semana, dependiendo la agenda que le dé el médico. Entonces, eso no está expresamente regulado en el Código Sustantivo de Trabajo, y desde luego que amerita una regulación porque se presta para ejercicios arbitrarios por parte de los empleadores. Negar el permiso o conceder un permiso no remunerado. Entonces le dice, bueno, vaya al médico, pero no le pago. Entonces, o le descuento ese tiempo de su jornada laboral o de su salario. Entonces, ahí se presentaría ahí un limbo jurídico que definitivamente requiere toda una regulación para evitar abusos de parte y parte, abusos tanto del trabajador como abusos del empleador. Entonces, a mi manera de ver, sí existe justificación para buscar una inclusión o una regulación de los permisos para afrontar tratamientos médicos o para atender tratamientos médicos no incapacitantes y licencias por periodos menstruales incapacitantes. Desde luego que hay que tener una visión de género de este tema. La menstruación para algunas mujeres puede ser muy, muy doloroso o devastador. He sido testigo de ello. En el ambiente laboral en el que nosotros trabajamos hay muchas mujeres y desde luego que tenemos que convivir con ese tipo de circunstancias y es bastante doloroso para algunas. Entonces, sin lugar a dudas, se requiere regular eso. Partiría de la lógica del sentido común y es que el empleador le debe dar esas licencias y esos permisos, pero no todo el mundo eh, funciona con la misma bondad y empatía para atender esas situaciones y hay personas que también lo usan. Hay personas que pueden inventarse un dolor para decir que no van a trabajar y entonces dejar el trabajo botado. Entonces, veamos que hay un equilibrio allí de esas relaciones laborales que debe ser regulado para precisamente evitar cualquier trastorno. Entonces, en este caso, sí apoyo esa pregunta para que se den cuenta la objetividad de este analista. Claro, y es importante, sobre todo porque cuando una mujer se queja, es que es verdad y hay que apoyar eso. Cuando una mujer dice, me duele, es que ellas son muy valientes, ellas son muy valientes con esto, especialmente de su periodo menstrual. Y ellas lo necesitan, pero sí sería interesante, como lo tienen muchas empresas. Muchas empresas tienen su servicio médico auxiliar, ¿no? Su médico auxiliar dentro de la empresa, que él no va a incapacitar, pero él atiende de primera mano los casos que se necesitan y él valora al paciente y dice, necesito enviar este paciente urgente al médico, a una clínica, porque está en un momento crítico y entonces lo pueden trasladar. Y esto le sirve mucho a las empresas. Eso debería tenerlo no solamente las empresas grandes, sino muchas, la mayoría, creo yo, de las empresas en el país, su médico auxiliar, con eso él valora y él sabe, y la empresa, de paso, está ayudando y estimulando a sus trabajadores con un servicio médico cercano y además, pues a tiempo se pueden salvar vidas. Recordemos que Colombia goza de una gran industria y se han presentado muchísimas emergencias y casos fatales dentro de las entidades que no han alcanzado a trasladar a los pacientes que terminan siendo víctimas de una máquina, de cualquier elemento de trabajo, y es indispensable. Claro, deberían ser apoyar, repasar otras cosas que no necesitan, pero sí apoyar el servicio médico en los trabajadores. A mí me gusta la idea. Lo que pasa es que hay algunos que les encanta ir los lunes muy temprano al médico. Por eso defiendo a las mujeres. Las mujeres No, cuando es se que quejan es porque les duele. No, es claro, es que hay desafortunadamente el personal masculino que es bastante abusivo
y se emborrachan el jueves, se emborrachan el miércoles, y entonces amanecen enfermos al día siguiente, desde luego, porque le dan hasta las 2 3 de la mañana y no les da para madrugar al día. Obviamente, se acabaron de acostar a las 5, pues no van a ir a trabajar. Entonces inventan alguna enfermedad de origen común y entonces van al médico para que les den una incapacidad. Eso es una vagabundería. Desde luego que es una justa causa para terminar un contrato de trabajo, y ese tipo de comportamientos es el que desdibuja realmente las situaciones de enfermedad o de calamidad que en la realidad le pasen a otros trabajadores. Entonces, hay personas que han abusado del derecho. Por eso es el decreto que les mencioné, proferido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el decreto 1427 de 2022, justamente habla del abuso del derecho. Hay incapacidades que son justificadas, que son reales, que son ciertas, pero hay otras incapacidades que son inventadas y que son simplemente, como el ejemplo, yo no sé si usted vio en medios de comunicación hace poco una profesora que se incapacitó por 20 años y el día que le terminaron el contrato de trabajo se puso brava y se indignó porque la empresa descubrió que no era cierto, que no estaba incapacitada y simplemente mintió en su declaración médica para justamente no trabajar, pero sí recibir la remuneración. Entonces, claro que hay situaciones reales, pero también hay situaciones de abuso del derecho. Justamente en ese decreto, el artículo 2.2.3.7.1 prescribe las situaciones de abuso del derecho. Y es justamente eso, cuando se detecte presunta alteración o posible fraude de alguna de las etapas de la incapacidad o de la información entregada, pues eso inmediatamente desvirtúa el derecho que tiene el trabajador y puede ser objeto de un despido con justa causa y sin perjuicio de las reclamaciones de carácter civil, indemnizatorio que haya lugar, o penal, por fraude procesal o por falsedad de testimonio, etcétera. Entonces, la invitación acá es que sí es necesario, o sea, el punto que estamos analizando sí es necesario porque no existe la regulación clara, expresa respecto al tratamiento médico no incapacitante y frente a las situaciones cotidianas que puede enfrentar una mujer por el hecho de ser mujer y tener un periodo menstrual. Lo que pasa es que se debe tener también claro y la ley debe regular las sanciones para el abuso del derecho de trabajar. O sea, son equilibrios, es un equilibrio contractual, debe ser un gana-gana. Por esa razón, consideramos que sí, esa pregunta debe ser apoyada y si lo permite el Congreso de la República y se presenta esa consulta popular a los ciudadanos, yo personalmente voy a apoyar por el sí a esa pregunta. En los análisis que usted ha venido realizando, doctor Sáez, es la primera pregunta que encuentra muy positiva y muy favorable para el trabajador colombiano. Hasta la pregunta 4, sí, Sí. porque las anteriores, como hemos analizado, pues tienen regulación y no se justifica, o no tienen unidad de materia, o simplemente son tiros al aire de muchas cosas que no tienen nada que ver. Pero esta en particular sí le hallo la razón y sí se justifica. Es que, mire, recuerde, Héctor, que cuando nosotros hicimos el análisis de la reforma laboral, este analista, este abogado dijo que eran reivindicaciones laborales favorables, necesarias. Es que la consulta popular no contiene todas las manifestaciones que se hicieron en una ley que tenía más de 100 artículos. Recuerde que están compilando una reforma laboral en 14 preguntas y cuando hicimos el análisis, desde luego que hay aspectos muy positivos. Uno de ellos es este que estamos mencionando, no todos. Lo que pasa es que el legislador debió dar el debate. Yo no estoy justificando la posición omisiva del legislador. Cerrar un debate legal por simplemente un interés político me parece egoísta, mezquino y que no representa el mandato que se le ha dado a esos congresistas. Aquí no celebramos lo que hizo la Comisión Séptima, de ninguna manera. Esas mezquindades políticas al estilo del Senado romano, pues son reprochables. De ninguna manera vamos a apoyar eso. Es en el Congreso de la República donde se deben dar esos debates. Y es que políticamente no sé si fue bueno o malo, pero pensaron que le estaban cerrando la puerta
democrática a Gustavo Petro y le estaban haciendo fracasar en todo su mandato, y pues ahora le salieron de la consulta popular y obviamente la convocatoria al constituyente primario pues genera un ruido demasiado grande, porque entonces por vía de eso puede haber una transformación política constitucional en Colombia de proporciones de países como Venezuela, Ecuador, sí, cosas que Colombia no estamos acostumbrados a ver, pero porque justamente el Congreso no da la discusión y el debate como se debe dar. Si no se da allí, entonces ¿en dónde? O sea, si el Congreso no está establecido allí, es para regular situaciones cotidianas de los ciudadanos colombianos que merecen ser promovidas, castigadas, reguladas, impedidas, etcétera, porque la ley, ese es el carácter de la ley: prohibir, permitir, castigar, sancionar. Ese es el carácter de la ley. Para eso nosotros necesitamos ley. Y entonces, si el mandatario, que es el Congreso de la República, porque se les dio un mandato que se va a ser revocado en marzo del próximo año, y esperamos que las personas que quedan elegidas o los que se postulen pues tengan una condición un poco más elegante y altruista y definitivamente comprometidos con la historia para sacar adelante nuestra nación sin egoísmo político. Entonces nosotros no, yo por lo menos yo no celebro esa posición del Congreso, pero nos tocó bailar con esa, Héctor. Nos tocó bailar con esa, y por eso es que estamos hablando de la consulta popular. Y por eso hay unas cosas que no estoy de acuerdo, que me parecen incoherentes, que no tienen sentido, que no son necesarias, y hay otras que sí. Y esta me parece que sí. Sí, la cuestión es a ver cómo van las cosas, porque en este momento hay un Congreso bastante aislado del primer mandatario, pues, por los hechos, por todo lo que ocurrió el 1 de mayo, por todos los van y vienes de estas, digamos así popularmente, estas sátiras y este mundo de cosas que dejó salir el presidente de los colombianos, esta serie de ofensas. Entonces hay un Congreso que en este momento no sé cómo leer, y no sé si usted haya hablado con algunas personas y así someramente haya hecho consulta. Oiga, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece lo de la consulta? ¿Será que si pasa en el Congreso? ¿No pasará en el Congreso? ¿Qué pasa? De pronto el doctor ya ha sacado algunas conclusiones sobre esto, que cómo va a estar este debate en el Congreso. No, en realidad, digamos que particularmente queremos analizar individualmente cada una de las preguntas. A mi manera de ver, el Congreso debe permitir la consulta popular. Debe permitir la consulta popular. Es necesario, es imperativo que Gustavo Petro lleve esto al escenario popular, porque recuerden que la balanza se puede inclinar para ambos, cualquiera de ambos lados. Y puede que gane la consulta popular o puede que se la derrote el mismo pueblo. Puede que el mismo pueblo o no salga a votarla o vote por el no. Y ante eso tendrá que pagar el costo político que eso implique. Así como lo pagó Álvaro Uribe, como lo pagó Juan Manuel Santos, todos ellos tuvieron que pagar ese precio político, ese costo político. Entonces, Gustavo Petro no va a ser la excepción. Y puede que si él gana, ahí surge una variable, y es que si él gana la consulta popular y se le aprueba con el sí la mayoría de sus preguntas o el total de sus preguntas, pues va a llegar muy fortalecido a la contienda electoral de mayo del próximo año. Y es que esto es una democracia, y la democracia tiene que permitirse todos los mecanismos de participación ciudadana que están prescritos en la Constitución. Si no, entonces, ¿para qué tenemos esa Constitución? Eso es lo bonito de vivir en esta democracia. Lo bonito de tener una democracia es tener hoy un presidente como Gustavo Petro, de izquierda, de ultraizquierda, con todos sus ires y venires y situaciones controversiales. Colombia debe ser capaz y tener la madurez de elegir un presidente como Gustavo Petro y salir de él y elegir otra persona y cambiar el poder en su periodo constitucional, en los tiempos constitucionales. No, Colombia no aceptamos ninguna dictadura, ni de derecha ni de izquierda. Desde luego que todas esas ideologías enriquecen la ley, enriquecen el ejercicio del poder y nos instruye a todos los colombianos y nos hace maduros políticamente.
Y ese es un ejercicio muy favorable para nuestra democracia. Pero acá no vamos a admitir ni vamos a tolerar que el presidente se atorrille el poder, pero tampoco que le hagan daño. No estoy de acuerdo con las teorías conspiranoicas que él tiene de que lo quiere sacar del poder, pues tampoco estoy de acuerdo con eso, pero hay que dejarlo gobernar en el sentido de permitirle las actuaciones de un líder político que está dirigiendo nuestro país. Que me guste o no me guste personalmente su estilo y las cosas que hace, pues eso ya es diferente. Pero estamos analizando un punto jurídico y ese punto jurídico es el que se les traigo para que generemos realmente una conciencia objetiva de lo que va a pasar y así podamos opinar y salir a la calle a manifestar nuestra opinión con el voto. No rompiendo DCITPs, no bloqueando calles, no gritando, nada de esas cosas, porque esto es una democracia y nosotros somos unos ciudadanos que comprendemos nuestros derechos y los ejercemos de forma objetiva y responsable. Pues bueno, sí, hay que mirar eso desde el punto de vista. Además, pues es un presidente que en este momento está en el poder, es el presidente, pues hay que, lo que usted dice, lo que usted manifiesta, dejarlo que termine su mandato, ya vendrá otro mandatario, otro presidente, ya viene, porque hay gran cantidad de, entiendo yo que hay más de 26 candidatos, precandidatos ya listos para poner su nombre allí en la candidatura de la presidencia, y entonces, pues, escucharlo y dejarlo terminar, ¿no? Pues en medio de todo, lo que hemos analizado es que el presidente en este momento tiene muchas controversias por parte de quienes fueron sus colaboradores, que salieron y que no salieron bien en el gobierno nacional, bien porque se disgustaron, bien porque ya los tenía en la fila para sacarlos, para cambiarlos y que no ha habido un gabinete estable en este periodo presidencial y eso le hace daño al país. Es lo que entienden mucho y lo que nos han manifestado y nosotros pues sencillamente le ponemos cuidado a la gente, lo que nos cuenta y la guerra que hay en este momento entre el gobierno, así como la tiene con Álvaro Leiva, es prácticamente entre el presidente Petro y sus colaboradores. Cosas buenas, hay cosas buenas en el gobierno nacional y hay cosas que no les gusta entre ellos, digo yo, entre ellos, Mire, doctor. y para terminar, yo no estoy de acuerdo con esos ataques personales porque eso es una falacia en un argumento. Cuando una persona en un argumento jurídico, económico, social o político, cualquiera que sea médico, ataca a su contendor por sus aspectos personales o es utilizando aspectos personales, pues eso es una falacia, eso está mal hecho, es apelar a ese ataque personal para generar favorabilidad o desagrado a la otra persona, pero no porque el argumento económico tenga valor o porque el argumento político tenga valor. Entonces, me parece, más bien me parece vergonzoso que un ser humano de 80 años de edad se ponga a escribir cartas, que ha sido, como él lo dice, un ministro de Estado, que se ponga a escribir cartas a decir lo bueno, lo humano y lo podrido del otro que es presidente de la República, me parece vergonzoso, pero, pero de Álvaro Leiva, no de Gustavo Petro. Gustavo Petro tendrá que responder y estará respondiendo y responderá por sus actos, porque pues es evidente muchas de las cosas que vemos con las que nos hemos estado de acuerdo y que hemos acá también criticado. Pero les quiero decir una cosa, no nos podemos satisfacer en esa contienda chismosa, de mal gusto, arribista, grosera, venenosa, porque atacan la personalidad de Gustavo Petro. Yo me río de Gustavo Petro con sus decisiones jurídicas, sus decisiones económicas, tributarias. Le digo, no, eso que usted está haciendo jurídicamente o económicamente es un disparate, porque son decisiones controversiales, pero yo trato de apartarme de eso, de su aspecto personal, de lo que si es verdad que tiene adicciones, lo que sea. Nadie está exento de pecado y el que lo sea, que tire la primera piedra. ¿Sí? Sí, Entonces, si uno pide autoridad, debe respetar la autoridad. Que no estemos de acuerdo con esas decisiones, esto es una democracia que es libre de desarrollo de la personalidad y podemos hablar con libertad y para eso están los medios. Entonces, aquí tenemos una función social también en los medios de comunicación y para eso lo utilizamos. Pero yo sí quiero apartarme de eso y no respaldo ni quiero tampoco ser el eco de una voz como la de Álvaro Leiva, que en el ocaso de su vida
pues dejó ver lo que hay en su corazón, que no es bueno, porque eso no se hace. Lo que uno escucha en privado no lo puede decir en público, y menos cuando se trata de un ministro de Estado como él lo dice. Le falta solo le falta decir al presidente Gustavo Petro, cállate, que tú también tienes tu historia, ¿no? No le digo, es que todos tenemos un pasado, no podemos hablar muy duro porque acá hay pecados. Héctor, feliz día para todos. Que tengan un feliz día.